Y ahora centrándonos un poquito más en el tema de la planificación, me gustaría saber qué elementos debe tener una buena planificación. Ya, yo voy a hablar más de planificación deportiva hoy día. Acuérdense que cuando uno entrena a alguien hay gente que está en el deporte y hay gente que no está en el deporte, que entrena más por salud, por estética, por otra razón, que se llama el área de fitness y salud, ¿cierto? Entonces, en la planificación deportiva hay varios elementos que son bien importantes. Primero, hay que tener conocimiento sobre el deporte que uno está entrenando a una persona. Entonces hay que, no sé, por ejemplo, si yo entreno un equipo de fútbol, tengo que saber, por ejemplo, cuántos kilómetros se corre por partido, por ejemplo. Entonces así yo voy a saber, mi deportista tengo que prepararlos para que sean capaces de correr los kilómetros que necesitan por partido. Puedo dar un ejemplo. Si yo entreno a un voleibolista, tengo que saber cuánto necesita saltar, por ejemplo. Entonces, si tengo un voleibolista que salta muy poquito, voy a decir, ya necesitamos mejorar esa parte. Entonces, el análisis del partido es súper importante, las vías energéticas, qué musculatura se ocupa, qué fibras, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer un match análisis que se llama. Match análisis es el análisis del deporte. Un entrenador, entre más conozca el deporte, mejor va a poder implementar el proceso de entrenamiento. Esa sería una parte. La segunda parte es conocer a los deportistas que uno entrena, porque uno puede estar súper claro con el deporte, pero si no conozco a mis deportistas no voy a saber en qué parte van y cuánto tengo que ayudar, ¿ya? Es como enseñar a alguien a tocar un instrumento. Por ejemplo, yo ahora a mi hijo mayor le estaba enseñando a tocar guitarra, mi hijo no sabía nada, entonces tuve que partir de cómo colocar las manos, tomar la guitarra, cómo mover ocupar todos los dedos, no con uno nomás, ¿entiendes? Entonces, al conocer a la persona, uno dice, la persona está en este nivel, tenemos que evaluar, ¿cierto? Para conocer el área física, mental, técnico-táctica, ¿cierto? Y después yo, cuando sé en qué nivel está la persona, con las evaluaciones, yo puedo plantear objetivos. O sea, estamos acá y queremos llegar acá. Entonces ahí uno genera, ¿qué voy a hacer en este trecho para llevar a la persona de aquí a este nivel mayor? ¿Ya? Entonces, conocer a la persona, conocer al deportista. Esas serían como cosas fundamentales. Yo no puedo partir a entrenar a alguien y no tengo idea ni cómo se llama, no sé, tengo que conocer. O sea, lo mayor posible. ¿Sí? O sea, sería conocer el deporte, evaluar al deportista para saber el nivel y la entrenabilidad que tiene. Sí, exactamente. Y yo puedo plantear objetivos de entrenamiento. O sea, cuando yo planteo los objetivos es, yo de aquí hasta tal tiempo voy a lograr tales cosas. Entonces yo ahí planifico y veo qué ejercicio hago, qué método ocupo, cómo periodizo el entrenamiento, etcétera, etcétera. Ya eso son elementos básicos que no pueden faltar, ya como para hacer un buen proceso de entrenamiento. Y posteriormente a eso hay que ir ya ejecutando el entrenamiento y a lo mejor ahí lo que tú hablabas de ir viendo cómo van respondiendo los deportistas, porque uno puede tener algo súper planificado con series, sesiones y a lo mejor tu deportista le quedó grande el poncho, o sea, como que está muy difícil o se está exigiendo demasiado, entonces hay que ir adaptando este proceso como un sastre, ¿cierto?, a las medidas de lo que necesiten los deportistas. Y eso puede ser complejo, porque si uno entrena a un equipo donde hay, por ejemplo, un equipo sudamericano donde hay 50 deportistas, ahí ya no se necesita mejor un puro entrenador, es más complicado. En deportes mejor individuales se puede hacer, cada deporte creo que no es que uno sea más fácil que otro, pero cada deporte tiene sus características que uno tiene que enfocarlo de forma diferente. Yo creo que esos serían como los elementos básicos. Entonces, conocer el deporte, el match análisis, súper importante, evaluar al deportista y conocer qué objetivo y plantear los objetivos de entrenamiento y después ya hacer la planificación y la ejecución, ajustando siempre todo a cómo el deportista o el grupo va respondiendo en general. Bien. Esa sería la base del proceso de entrenamiento. Bien. Yo creo que con eso ya respondemos la pregunta o queda algo más en el tintero. A ver, otro elemento importante es que hay que entender cuando uno planifica, ya hablando en concreto de la planificación, es que hay que periodizar el entrenamiento, ¿ya? ¿Qué es periodizar? Para que quede claro a todos. Periodizar es que yo genero ciertos espacios de tiempo, ¿ya? Que pueden ser muy largos o muy cortos, dependiendo de qué, del calendario de competencia de la persona. Entonces, si la persona, por ejemplo, yo lo empiezo a entrenar en diciembre y sus competencias son de marzo a junio, para decir, vamos a decir que el próximo año no hay coronavirus, entonces ya vuelven las competencias, que es lo que todos.
Entonces, Ojalá. en el deporte se compite y el periodo de competencia se llama el periodo competitivo, ¿ya? Claro. El periodo anterior a las competencias se llama el periodo preparatorio o la pretemporada, que es más comúnmente conocido en los deportes, ¿ya? Entonces, no es lo mismo entrenar a un deportista en la pretemporada o en el periodo preparatorio a el periodo competitivo. Ahí cambia mucho el enfoque y cómo se entrena a la persona, ¿ya? Y después hay un periodo que se llama periodo de transición, que es cuando yo termino una temporada y después voy a empezar con otro ya periodización del entrenamiento nuevamente. Entonces, periodizar es súper importante para saber dónde estamos. Estamos en el periodo preparatorio, entonces tenemos que hacer esto. ¿Qué se busca en el periodo preparatorio? Es que la forma deportiva o el nivel de rendimiento de la persona mejore. Pues estamos acá, llevarlo acá, ¿cierto? Eso es como en general lo que dice la teoría. En el periodo competitivo lo que se busca es que este nivel de rendimiento o forma deportiva se mantenga, se estabilice. Pero eso es teoría porque en la práctica, por ejemplo, si uno tiene partidos todos los fines de semana y nos toca el clásico, el partido súper importante, tenemos que ver que en ese momento el equipo o la persona esté en su pic de rendimiento. Entonces, más que estabilizar, es como algo ondulado. Pero más o menos, si uno ve los gráficos de forma deportiva, mejoramos, nos mantenemos con ondulaciones, ¿cierto? Y después, en el periodo de transición, hay que darle un descanso al cuerpo, entonces el nivel de rendimiento va a empeorar un poco, pero para darle ese descanso que el cuerpo necesita para después ya darle de nuevo con otro proceso de entrenamiento, ¿ya? Entonces, periodizar es clave, ¿ya? Y eso todos los entrenadores en deporte tienen que, o lo hacen, todos lo hacemos porque así es como se obtienen los mejores resultados. Claro, si no, porque, vamos a lograr. o si no, cometemos ahí lo que pasaba antiguamente, andamos quemando deportistas. Que Exactamente. Bien, oye, mira, me quedó súper claro el tema de la planificación. Chicos, si tienen alguna consulta sobre planificación, por favor, consúltenle acá al maestro que está explicando en estos momentos y él encantado va a estar respondiendo. Mira, ya de que nos comentaste qué lleva la planificación, cuáles son todos los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿qué errores se cometen al planificar comúnmente? O los que tú has logrado ver, por ejemplo. Y cometer también, yo he cometido un montón, siempre uno intenta hacer lo mejor posible. Como entrenador uno siempre intenta hacer que el proceso sea, y uno da todo cuando entrena a alguien, lo da al 100%. Sí. Pero igual siempre se cometen errores, ya sea por la inexperiencia, por no conocer mucho de algunos temas, o porque a veces uno puede tener todo súper claro, pero la persona no responde como uno quería, y entonces hay varias variables, ¿ya? Una pregunta súper buena de Salvando Almas. ¿Cómo puedo tener masa muscular sin perder velocidad ni agilidad enfocada? Yo juego básquet, entonces me gusta esta pregunta, pero la vamos a dejar ahí para responder la anterior, ¿ya? Entonces, errores que se cometen, por ejemplo, un error es no periodizar. Entonces, vamos a decir que la persona está en el periodo competitivo y tiene un partido el fin de semana y uno en la semana les da, por ejemplo, el entrenamiento físico súper duro. Entonces, la persona llega al partido fatigado. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a rendir bien y si no rinde bien va a tener un peor resultado. Puede ser que pierda y a lo mejor se hubiera llegado bien físicamente, sin fatiga, ¿cierto? Mentalmente bien enfocado, hubiera sido una victoria, por ejemplo. Entonces, un error es, al no periodizar, uno hace cosas en los periodos que no corresponden y se logran malos resultados, ¿ya? Otra cosa, error que se comete es, sobre todo en los deportes colectivos, yo creo que cada vez menos, pero voy a contar una experiencia de mi papá. Mi papá era futbolista, jugó en la Universidad de Chile. Mi papá era arquero, ¿ya? Se llama Raúl Díaz, y por si alguien lo quiere Google. Fue compañero de Pellegrini. Entonces, él era arquero y yo le pregunto a él, porque yo estaba estudiando, ¿cierto? Y quería saber, me entraba la curiosidad, pues cómo era la cosa en su época. Yo en los años 70, 80, él me contaba, por ejemplo, que en una pretemporada, él fue a la playa con todo el equipo y todo el día corrían. Entonces salían en la mañana, corrían 2 horas, subían el cerro, bajaban el cerro, corrían por la arena, y después en la tarde comían, ¿cierto? Y después salían de nuevo a correr. Y corrían. En la noche, una cena, a dormir. Mi papá decía que en la noche llegaba y las piernas le tiritaban de tanto correr. Y uno ve eso y es como... Ya, yo entiendo que en algunas posiciones es importante hacer harto trabajo continuo para mejorar el consumo de oxígeno, la potencia aeróbica, está bien bueno, pero para un arquero de fútbol
el arquero, no sé, pues necesita otras cosas, pues necesita velocidad, agilidad, velocidad de reacción, necesita lograr otro objetivo al resto del grupo a lo mejor. Entonces eso es otro error, muchas veces se entrena todo el equipo igual y no se respeta lo que necesita cada posición, ¿ya? Y eso es súper importante, respetar lo que si es un deporte colectivo, darle a lo que cada posición necesita, ¿ya? Y ahí el equipo va a mejorar más, por supuesto, que es lo que nos interesa. Entonces ese es otro error que se comete muchas veces, que no se hace este trabajo diferenciado por posición, ¿ya? Eso es súper común. Claro. Los deportes individuales... ¿Sí? ¿Eso cómo se puede mejorar, Daniel? Por ejemplo, cuando estás en la planificación haciendo el análisis del deporte, ahí ya tiene que haber un buen análisis por posición, deporte en general y después por posición. Entonces el match análisis no es solamente por deporte en general, sino que yo hago un match análisis por posición. Entonces digo, ya el arquero necesita esto. Por ejemplo, hablemos de básquet, para salir del fútbol. El base, ¿cierto? Los bases, el point guard y el shooting guard, los más chicos del equipo, necesitan estas características. Los aleros necesitan esto y el centro necesita esto, ¿cierto? Entonces yo, cuando yo hago el match análisis, ya tengo una diferenciación. Por ejemplo, en mi Instagram yo tengo una tablita que subí de básquet donde salen todas las posiciones de básquet y qué necesita cada posición por las acciones ofensivas y acciones defensivas. Entonces eso, por ejemplo, es un análisis súper interesante. Entonces hay que diferenciarlo. Después yo tengo que ver mis jugadores ya, mis bases, cómo están. Entonces, por ejemplo, para mí algo importante es la velocidad en un base, ¿cierto? Tiene que ser jugadores que generalmente son rápidos. Entonces, ¿cómo están? Tengo 4 bases. Hay 2 que son súper rápidos, que están súper bien en esa área, y hay 2 que no. Entonces a esos 2 voy a tener que hincarle un poco más el diente en esa Daniel, mira, hay otra buena pregunta acá. Espérame que se me corrió. Voy a responder la de Salvando Almas primero, y después vamos con la otra, ¿ya? Ya, la primera dice, ¿cómo puedo obtener masa muscular sin perder velocidad ni agilidad, enfocado al básquet? Ya. A ver, esa es una pregunta excelente porque en el básquet, y dependiendo también de la posición, se busca ganar masa muscular. Por ejemplo, si uno va a jugar y está muy flaco, ¿cierto? En el básquet hay mucho contacto, entonces yo voy a entrar en bandeja y me voy a hacer así nomás y voy a seguir volando y hay que aguantar cierto. O cuando uno defiende, imagínate, yo también juego básquet, entonces cuando uno defiende a alguien más grande, más pesado, hay que aguantar esa masa. Entonces fuerza, es importante tener ciertos niveles de masa muscular, ¿ya? Entonces, justamente, periodizando el entrenamiento, uno puede, hay varias formas, y aquí vamos a introducir un concepto que son los métodos o los modelos de planificación, ¿ya? Uh-huh. Hay varios modelos de planificación o, entre comillas, formas de hacer la pega, o caminos para llegar al objetivo, claro. ¿Cierto? Entonces, los modelos de planificación te van a decir, mira, si tú quieres llegar a este objetivo, está esta forma de hacerlo, y otro modelo te va a decir, mira, aquí tenemos esta otra forma. Y los modelos en general, según su forma, funcionan. Entonces, uno como entrenador, ¿qué tiene que hacer? Ver qué modelo es el más adecuado. Para responder una pregunta concreta acá al compañero, por ejemplo, una forma de hacerlo es estos periodos, dividirlo en fases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el modelo de periodización de la fuerza nos enseña que la primera fase se llama adaptación anatómica, que es lo que tú explicaste anteriormente, donde la persona preparamos todas sus articulaciones, tendones, ligamentos, para que después nos aguante la fase que sigue, que viene con más carga, ¿cierto? Claro. Entonces ahí pasamos a la siguiente fase, que sería la fase de hipertrofia. Entonces ahí, en esa fase que nos enfocamos en hipertrofia, o sea, buscamos métodos de entrenamiento que aumenten la masa muscular, ¿ya? Y hay varios métodos. Hay métodos que son, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos bien diferentes para que se entienda. Yo puedo hacer, por ejemplo, un método que pongo un peso X y bajo lento, subo lento y busco que el músculo se fatigue, ¿cierto? Para que genere estímulo para hipertrofiar. Entonces ahí, por ejemplo, ocupo mayormente fibras lentas. Acuérdense que en el músculo tenemos fibras lentas y fibras rápidas, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿eso le sirve a mi deportista? No tanto, porque necesitamos estimular la fibra rápida, ¿cierto? Que es lo que hace que sea más explosivo y todo. Entonces, ¿qué métodos podemos buscar? Hay otros métodos de hipertrofia, que por ejemplo, se baja lento el peso, pero la fase concéntrica, ¡pum!, rápido hacia arriba. Entonces ahí también voy a generar hipertrofia, pero estoy estimulando también la fibra rápida. Entonces uno dice, ya, tengo que hacer hipertrofia, tengo todos 5 métodos posibles. Este es el que según mi deporte o según mi objetivo, el que anda mejor. Entonces ahí selecciono ese método, ¿ya? Entonces,
tiene que ver mucho con la selección de métodos y con las fases. Entonces, por ejemplo, hago la fase de hipertrofia y en esa fase no la hago en el periodo competitivo, porque igual uno pierde un poco de velocidad, entonces no voy a andar compitiendo y haciendo hipertrofiando a mis deportistas y que no tengan un buen rendimiento. Sí, diga, yo creo que ahí, complementando a lo que tú estás diciendo, yo creo que ahí se busca una hipertrofia funcional para el deporte. Porque tenemos la hipertrofia fitness, que es para yo verme con harto volumen, verme bonito, por decirlo así, definido, como lo llaman ellos, y tenemos la hipertrofia funcional, que es netamente ligada al deporte, que es específica para ese deporte y genera las adaptaciones que están buscando los deportistas. Exactamente, entonces ese tipo de... Por eso uno tiene que ver qué es lo que necesita para lograr ese objetivo y que sea lo más adecuado para el deporte, ¿ya? Pero como dije, el trabajo de hipertrofia se hace en el periodo preparatorio, donde no tengo competencia fundamental, entonces si ahí me pongo un poco más lento, qué sé yo, en verdad da lo mismo, porque no me va a afectar. Después de ese trabajo de hipertrofia, en ese modelo de planificación viene el trabajo de fuerza máxima y después el de potencia. Entonces voy a perder a lo mejor en la hipertrofia sí, o no voy a ganar tanto en la velocidad, pero después con las fases que siguen, lo que aumenté de masa muscular me va a servir como un punch, ¿cierto?, para mejorar mi velocidad, mi agilidad y todo el tema. Entonces hay que entender que hay momentos que uno va a bajar ciertos niveles de ciertas cosas, pero cuando llegue el periodo competitivo vamos a estar en el rendimiento que queremos, y eso es lo que buscamos. Bien. ¿Ya? Súper bien. Ahí no sé si se respondió la pregunta o... Si queda alguna duda, por favor, escriba nomás, estamos acá para responder. Ahí hay otra pregunta de quién es el chico que responde. La chica, el chico. Joel-B. Ahí. ¿Qué tan importante es realizar la transición en deportistas de alto rendimiento? Diferenciando en el tiempo de ese periodo para un deportista de atletismo versus otro de fuerza. Igual son dos extremos totalmente extremos. Ya, sí, hay como dos preguntas ahí, pero sí. El periodo de transición es súper importante y se hace siempre, ¿ya? Ahora varía un poco en el nivel, en los años de experiencia. Por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, yo tiempo trabajé y entrené un equipo de básquetbol en un colegio. Entonces, ¿cómo era el colegio? Empezaban las clases y empezaban los talleres deportivos, ¿cierto? Entonces ahí era el periodo donde entrenábamos preparatorios, pues íbamos a los campeonatos, teníamos como 2 o 3 campeonatos en el año y hacíamos todo este proceso a lo mejor 2 o 3 veces, ¿ya? Llegábamos al final de año, venían los exámenes, ¿cierto? Entonces ahí que hacía el colegio, ya se suspenden todos los talleres deportivos porque vamos a exámenes, necesitamos que los chiquillos ver si aprendieron o no aprendieron en el año. Entonces ahí cortaban los talleres, no había nada de entrenamiento y ahí el periodo de transición era súper largo porque terminábamos los entrenamientos a final de noviembre y en marzo empezábamos de nuevo a entrenar. Entonces diciembre, enero y febrero, un periodo de transición súper largo y los chiquillos perdían mucho forma deportiva. Entonces ahí, ¿qué hicimos nosotros? Yo pedí permiso igual a la directora del colegio, ¿cierto?, al encargado de deporte, y dije, mira, ¿sabéis que estamos compitiendo el próximo año? Y ellos me decían, no, queremos que ganen tal campeonato, y dice, ya, está bien, queremos ganarlo, pero hay que entrenar para eso, no podemos estar ahí descansando y vamos a ganar el campeonato. Entonces ahí me autorizaron y pudimos empezar el entrenamiento en enero. Entonces el periodo de transición lo acortamos, en vez de 3 meses fue 1 nomás, y entrenamos enero y febrero, una buena pretemporada. Y fue bueno ese año porque cuando empezó el campeonato, que partía en abril, ganamos el campeonato invictos, porque todos los otros colegios, ¿cierto?, hacían lo mismo, un periodo de transición muy largo, y nosotros llegamos súper bien. Entonces, ahora, la duración del periodo de transición depende del nivel, entonces un nivel más bajo a lo mejor van a ser más largos, pero los niveles ya más de alto rendimiento, que es lo que nombra Joel, el periodo de transición es cortísimo. Por ejemplo, no sé si han visto en el fútbol o en la NBA o en lo que sea, se acaba el torneo, a los deportistas le dan 2 semanas de vacaciones, ¿cierto? Entonces ahí sacan la foto en Cancún, en no sé dónde, en las playas ahí de sus vacaciones, y después 2 semanas y vénganse para acá y volvemos a entrenar, empezamos con la pretemporada. Entonces a lo mejor en el alto rendimiento ya los periodos de transición son 2 semanas y algunos de repente menos, entonces varía, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que en deporte más de baja edad, ¿cierto?, más de iniciación, los periodos de transición son más largos, y en deporte ya más alto rendimiento, periodo de transición muy corto, ¿ya? Muy corto porque hay que ya empezar de nuevo.
el proceso, ¿ya? Eso sería. Y la otra pregunta era con... Ritmo versus otros de fuerza. Ya, fuerza. Bueno, todos los deportes tienen fuerza, pero a ver, depende mucho en general del rendimiento del calendario de competencia. Entonces no es lo mismo si yo compito, por ejemplo, una vez al año, ¿ya? Por ejemplo, en primavera está el campeonato importante y una vez al año, que competir, por ejemplo, en el tenis, ¿cierto? Que viajamos para un lugar, hacemos un torneo que es corto, es como partidos todas las semanas, después viajamos a otro país, competimos todas las semanas. Entonces ahí hay muchos torneos muy, muy frecuentes. Entonces ahí a lo mejor la persona vuela, ¿cierto? Llega a un lugar, descansa 2 días, 3 días para que se recupere bien, y ahí vamos de nuevo con el entrenamiento, ya para mejorar, ¿ya? Y a veces ya ni se alcanza a hacer como un preparatorio, sino que es directamente descansar y enfocarnos para la competencia, y listo. ¿Ya? Entonces, en atletismo y en todos los deportes en general depende mucho del calendario de competencia, ¿ya? Cuántos periodos de transición van a haber. Si yo compito con competencias muy a largo plazo, puedo dar transiciones más largas, ya no hay ningún problema, pero si compito muy seguido y no tengo muchas posibles pausas entre medio, no lo puedo hacer tan largo. Había preguntado sobre que había perdido resistencia, ¿cierto? Que por la cuarentena había perdido resistencia y quería recuperarla. Enfocaba en un deporte colectivo y ahí aparecía la pelota de básquet. Ah, ya, básquet entonces. Maravilloso el básquet. Nosotros jugamos básquet, así que a mí me encanta cuando me hacen preguntas de básquet. O de taekwondo, que son los deportes que practico. Ahí está de nuevo la pregunta. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, a ver, la resistencia, voy a explicar un poquito qué es, porque cuando uno entiende qué es más fácil. Ah, ya, entonces se entiende lo que hay que hacer, ¿ya? Bien. La resistencia es, a ver, es una manifestación de la fuerza. Y te digo, oh, ¿cómo es una? Sí. ¿Recuerdan que hablé de los sistemas energéticos? ¿Cierto? Cada vez que uno realiza un movimiento, aplica fuerza. Y esa fuerza gasta energía. Entonces, cuando yo quiero hacer cualquier movimiento, correr, saltar, tomar el lápiz y escribir, lo que sea, ocupo ATP, ¿cierto? Ocupo energía. Ahora, si yo practico un deporte, por ejemplo, como el lanzamiento de la bala, que agarro la bala, hago un lanzamiento y después de varios minutos me toca de nuevo, ahí el sistema energético no importa mucho porque en verdad da lo mismo, o sea, no va a influir tanto. Pero en un deporte donde aplico fuerza a alta intensidad significa mayor fuerza y más fuerza significa mayor gasto de energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Gasto más ATP y si mi sistema no está entrenado para recuperar el ATP que voy gastando de forma adecuada, va a llegar un momento que yo voy a querer mantener la intensidad del movimiento, pero no voy a tener la energía suficiente para hacerlo, ¿cierto? Y eso es la fatiga, o sea, no puedo mantener el nivel de intensidad que yo requiero en un deporte. Y eso es muy importante, por ejemplo, en el básquetbol, que es un deporte de muy alta intensidad, donde hay mucho cambio de dirección, hay momentos de pausa, sí, que nos ayudan a mantener estos niveles de energía en el nivel que se necesitan, pero llega un momento que uno se fatiga y ya no puede mantener ese nivel, ¿cierto? Por ejemplo, hay jugadores que son muy buenos, yo tenía un jugador de básquetbol excelente, pero yo voy a contar una historia cortita. Tenía un amigo, cuando yo jugaba básquet en el colegio, que le decíamos el burro, ¿ya? El burro, yo nunca supe el apodo porque le decían así, solamente lo conocía así. Bueno, el burro lo que hacía, él era la persona yo mejor que conocido que lanza triple. Ese compadre es una máquina, se agarraba el balón, ¡pum! Triple, de todos lados, la cancha, así, el loco era como Stephen Curry, ¿verdad? Una máquina de triple. Entonces, cuando entrenábamos era bacán porque jugar con el burro, porque uno tomaba el balón, veía al burro solo, pase, triple, listo. Y fallaba súper poco, así era súper efectivo. ¿Cuál era el problema con él? Cuando íbamos a los partidos, el compadre entraba a jugar y a los 3 minutos ya estaba así, ya no estaba sin aire, ¿cierto? No tenía la capacidad de seguir corriendo de ida y vuelta y como se fatigaba mucho, lanzaba y fallaba mucho comparado a lo que eran los entrenamientos, ¿ya? Entonces, eso pasa cuando uno genera mucha fatiga, también pierde efectividad en los tiros, como mi amigo el burro, que era muy bueno lanzando.
Entonces, los deportes colectivos, como el fútbol, el básquet, el handball, etcétera, entrenar esta capacidad de mantener esta intensidad, ¿cierto? O mantener los niveles de fuerza, que sería otra forma de decir la resistencia, o trabajar los sistemas energéticos que me ayudan a eso, es clave, ¿ya? Y si uno no entrena algo, se pierde. Si todo lo que es entrenamiento, yo tengo dos opciones: o voy a mejorar, y si algo no lo entreno, lo voy a perder, ¿ya? Entonces, en la cuarentena acá a Primo le pasó que no jugaba tanto básquet, por eso dejó de entrenar y los niveles, su capacidad de generar energía y mantenerla durante el partido empeoró, entonces baja y se pierde toda esa capacidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entrena eso? Primero, hay que entender que hay métodos, ¿ya? Métodos de entrenamiento, y eso de acuerdo al sistema energético. Entonces yo tengo que identificar qué sistema energético son importantes en el básquet y trabajar métodos que me potencien esos sistemas energéticos. Entonces, en el básquet, ¿qué es importante? Es muy importante la potencia aeróbica, ¿ya? El VO2 max, el consumo máximo de oxígeno. La capacidad de que hablaba en la primera pregunta, ¿se acuerdan de las mitocondrias? De agarrar el oxígeno y ocuparlo y generar energía. Entonces, cuando uno ocupa métodos de entrenamiento, por ejemplo, como un HIIT, que un entrenamiento interválico de alta intensidad, justamente buscan favorecer el consumo máximo, el VO2 max, ¿ya? Entonces, si ocupo esos métodos, mis mitocondrias, va a pasar algo que se llama biogénesis mitocondrial. Las mitocondrias van a aumentar, voy a tener más mitocondrias y mitocondrias más grandes dentro del músculo. ¿Qué significa eso? Que mi capacidad de generar energía aeróbica mejora y por tanto puedo tener los niveles de ATP que el deporte me requiere. ¿Y no, qué va a pasar? Que no me voy a cansar tanto, voy a tener más resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa es importante en el básquet? El sistema energético láctico, ¿cierto? El sistema energético láctico es la producción de energía por medio de los carbohidratos, ¿ya? Que se van, un proceso que no voy a entrar mucho en detalle, pero el carbohidrato, la glucosa, se va degradando y al final me genera ATP, ¿cierto? Entonces es muy bueno porque genera ATP y le genera muy rápido. Entonces es muy, muy bueno el sistema láctico. ¿Cuál es el problema? Que cuando genero ATP, un ATP me genera un protón de hidrógeno, un H+, ¿ya? En resumen, ¿qué hace eso? Acidifica la célula. Y que, en concreto, en la vida cotidiana, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a hacer ejercicio a muy alta intensidad y le da, hay un momento que se siente mal, como medio mareado, a veces hasta ganas de vomitar, ¿cierto? Y eso lo produce la acidosis metabólica. Entonces, tener la capacidad de mejorar la tolerancia a esa acidosis metabólica es súper importante. Entonces, si uno trabaja la potencia aeróbica, trabaja el sistema láctico y la fosfocreatina, o sea, básicamente los tres sistemas energéticos, uno va a mejorar su resistencia y va a jugar básquet y no va a ni, o sea, igual se va a cansar, pero su capacidad de mantener los niveles de fuerza va a ser mucho, mucho mejor, ¿ya? Y va a estar jugando tranquilo, o sea, sin fatiga y tan importante. Entonces, para eso hay que conocer métodos de entrenamiento que me mejoren la potencia aeróbica, la parte láctica y fosfágena, y aplicarlos para que uno obtenga las adaptaciones que van a hacer eso. Eso sería como en general. No sé si se entiende más o menos. ¿Ya? Yo creo que también hay que decirle a Primo que necesita mucha paciencia para recuperar la resistencia, porque es un trabajo arduo y largo, no es algo que se recupere tan rápido como cuando uno deja de entrenar, porque también hay que decir que cuando uno deja de entrenar se pierde más rápido que cuando uno mejora. Sí. En la resistencia aeróbica se gana como semana a semana, ¿ya? Hay que ser constante, entrenar, por ejemplo, por lo menos unas 2 veces a la semana, y uno así como semana a semana va a ir dándose cuenta de que va mejorando su resistencia, ¿ya? Y eso hay que ser constante. Como dice Alan, si uno no entrena, pues, se pierde rápido y después es como cuando uno sube un cerro, ¿no saben subir un cerro? Uno sube y como que cuesta subir el cerro, pero para bajarlo, uno baja corriendo y, no sé, lo subió en 1 hora y lo bajó en 10 minutos. Esto es lo mismo. Subir el cerro, mejorar la resistencia, hay que ser constante, no parar, y si uno para es como si baja corriendo el cerro y después hay que partir de nuevo. Entonces, mi mayor consejo sería ser constante, ¿ya? Si no pueden salir afuera, por ejemplo, no puedo salir a correr o algo así, saltar la cuerda o cualquier otro trabajo aeróbico que se pueda hacer en la casa va a ayudar, ¿ya? Aunque a lo mejor nos va a ayudar a mejorar, y si uno una semana no puede entrenar mucho y entrena una vez, por último uno lo mantiene y no baja, pero la idea es ser constante. Ese sería mi mayor consejo. La constancia es una de las claves del entrenamiento. Perfecto. Entonces, ¿hay más preguntas?
aquí hay otra pregunta de Sebastián.trainer. ¿Qué métodos de hipertrofia recomendaría para deportistas de deportes colectivos como el fútbol, por ejemplo? Y ahí nos manda saludos Sebastián. Perfecto, saludo ahí a Seba Trainer. Yo recomiendo, no recomiendo un método como que hay un método que es el mejor que todos, no. Yo creo que hay varios métodos. Yo creo que igual podríais hablar de lo que contestaste anteriormente, que fue muy parecida a la pregunta. La parte fisiológica. A ver, hay varios métodos, ¿ya? Para hipertrofia. Hay muchos. Hay métodos que, a ver, ¿qué es lo que uno busca en el deporte colectivo? Reclutar y mejorar el reclutamiento y la activación de las fibras rápidas, las 2X. Para resumirlo, uno en el músculo tiene fibras lentas, ¿ya? Las fibras rápidas y las fibras muy rápidas. Las fibras muy rápidas son las 2X. Están las 2A y las 2X. Entonces, esas dos fibras son las que yo quiero estimular, ¿ya? Entonces, si yo tengo que buscar métodos de entrenamiento que me estimulen esas fibras, ¿ya? Entonces, yo puedo trabajar con cargas muy altas, por ejemplo, del 80 al 85% del RM, eso genera hipertrofia, pero a esa intensidad yo estoy reclutando las fibras rápidas. Entonces, me genera hipertrofia y aumenta la masa muscular de la fibra rápida. Y no es un aumento de masa muscular como que el músculo está más grande y está más lento. No, al contrario, el músculo está más grande y como son las fibras rápidas, está más rápido también. ¿Ya? Entonces, mejor. ¿Ya? Entonces, no es que la hipertrofia sea enemiga de la fuerza o la velocidad. ¿Ya? Al contrario, la hipertrofia nos ayuda a mejorar la fuerza y si uno recluta ciertas fibras, como las 2X, también eso nos va a ayudar a mejorar la velocidad y la potencia. Entonces, hay que buscar métodos que vayan por ese lado, ya que me ayuden a reclutar fibras rápidas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de porcentaje del RM, yo recomiendo trabajar hipertrofia, ojalá entre el 80 y el 85% del RM. Ahí se logra una buena hipertrofia estimulando las fibras rápidas. Y la otra es la velocidad de ejecución. Entonces, yo puedo trabajar con intensidades de porcentaje de RM más bajas, sí, pero buscar que la fase concéntrica sea lo más rápido posible. Por ejemplo, si hago una sentadilla, bajo lento, ¿cierto? Para cargar un poco más las fibras, pero después, la fase concéntrica, ¡pum!, subo lo más rápido posible. En ir lo más rápido posible, estoy reclutando las fibras 2X. Entonces, eso también me ayuda a estimularlas. Entonces, o trabajamos con cargas más altas, que me recluten la fibra, o si es con carga más baja, las fases concéntricas, hacerlas lo más explosiva posible. Esas serían como mis recomendaciones. Si están buscando métodos, busquen métodos que tengan esas características. Yo he trabajado con un método parecido y para las personas que quieren trabajar, primero busquen asesoría ya, porque no es llegar y trabajar. Pero por lo general aquí lo que dice Daniel, que hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Cuando uno está con cargas altas, uno se ve así como que va subiendo muy lento, pero uno va lo más rápido posible. Hay que hacer hincapié en eso. Sí, aunque sea lento. Sí, en el deporte siempre lo más rápido posible. ¿Ya? Cuando te busco hipertrofia o fuerza o potencia. Lo más rápido, eso es como una ley. Sí, porque no vaya a ser que... Claro, porque alguien va a entrenar o que ya tenga experiencia y está entrenando y no puedo subir rápido con el 85% de mi RM o con el 90%, no puedo subir rápido. Pero resulta que la idea es que tú puedas subir lo más rápido posible, ¿ya? O lo que te permita subir esa carga. Exactamente. Ahí hay una pregunta de Jorge. Jorge Saavedra, no sé si hace una pregunta y después abajo también opina. Dice, va a ir al énfasis del movimiento del tipo de fibras que usemos. Sí. También depende mucho del movimiento, ¿ya? Si un movimiento es más específico, es más específico en el sentido que nos aporta más al deporte, es mejor, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago extensiones de cuádriceps en la máquina, yo juego básquetbol, a lo mejor no es tan no un movimiento que la biomecánica y la aplicación de fuerza muy parecido, muy específico al deporte, ahí a la más funcional, ¿cierto? Entonces, a lo mejor ese ejercicio no es tan adecuado, fuera sentadilla o un movimiento estocada más parecido al deporte me vendría mejor y sería un concepto que tuvo mucha transferencia al deporte. Entonces, la selección de ejercicio también, lo que dice Jorge, es súper importante seleccionar bien los ejercicios. Pero no es que los ejercicios sean específicos porque el ejercicio sea específico. Por ejemplo, las extensiones de rodilla, uno dice, son súper inespecíficas. No necesariamente. Por ejemplo, yo practico taekwondo y ese ejercicio para mí es súper bueno para patear, para pegar doryō-chagi, que son unas patadas circulares, pum, y pegarlas con fuerza.
Entonces, ese ejercicio que para el básquet puede ser muy inespecífico, muy no tan bueno, para el taekwondo a mí me gusta, me ayudó mucho a mi momento a mejorar, ¿ya? Entonces la selección de ejercicio es clave, así que ahí toda la estrellita a Jorge que puso eso. Bien. Muy bien. Jorge también hizo una pregunta, pero creo que todavía le falta como formularla un poco, que dice un método HIIT con el propio peso corporal, pero no sé a qué se refiere. ¿Qué quiere saber del método HIIT con el propio peso corporal? ¿Qué quiere saber? Si funciona, no funciona, o si se puede con propio peso corporal, como que ahí le falta, por si quiere preguntarla de nuevo. Dale, sí, pues ahí que la desarrolle bien y la respondemos. Aquí Joel también dice, ¿qué me puede decir sobre la rodilla del saltador? Ya, la rodilla del saltador es una lesión que se da en el ligamento rotuliano, ¿ya? Para que entiendan el cuádriceps, esta hay una pizarra para hacer dibujo, ¿ya? Pero el cuádriceps, o un cuaderno, no tengo nada ya acá, no importa, imagínense cómo es su imaginación. El cuádriceps tiene cuatro músculos, ¿cierto? Que al final se unen en un tendón que va hacia la rótula, ¿cierto? Y la rótula, si ustedes se tocan el huesito, abajo de eso hay la continuación del tendón que se une en la tibia, ¿ya? Entonces esa parte del tendón entre la rótula y la tibia, yo me estoy tocando la rodilla ahora para sentirlo, usted lo puede hacer en su casa. Eso se infla. Intenté hacer un dibujo, pero lo mío no es el arte. Ya, pero ahí se ve, eso es el cuádriceps y la rótula a la tibia, ¿cierto? Ahí se inserta. Y, exacto, y de la rótula a la tibia. Esa parte de abajo es la que se inflama. Eso pasa mucho en los deportes donde hay muchos saltos, por eso también se le llama la rodilla del saltador, como se le da ese nombre a la acción, porque es muy común en el vóley, en el básquetbol, en deportes donde hay muchos saltos y sobre todo hay superficie muy dura, ¿ya? Eso se inflama, entonces para que no ocurra como prevención de la lesión hay que dosificar bien el entrenamiento, por eso es importante seguir los métodos. Los métodos no es que alguien un día se despertó en la mañana, hay que entrenar así la potencia, no. Esto es investigación, o sea, hay hartos artículos, estudios científicos donde se fue probando con qué intensidad, cuántas repeticiones, cuánta serie, cuánta pausa, cuánta frecuencia semanal, se fue probando y dijeron, esto es lo que funciona. Entonces, si uno respeta los métodos de entrenamiento, rodilla del saltador no va a haber, ¿ya? A mí me pasó, por ejemplo, yo cuando era más chico estaba en el colegio, no sabía mucho de entrenamiento porque no había ido a la universidad, no había estudiado, entonces yo entrenaba a lo bruto, ¿no? Agarraba la cuerda, 500 saltos de cuerda todos los días. ¿Qué me pasó? Me empezó a doler la rodilla, sobrecargué el ligamento. El tendón tiene una resistencia, o sea, es como algo que uno no tiene que darle su uso adecuado. A mí me pasó también algo parecido cuando todavía no sabía nada de esto y encontré cuando estaba en la media y quería saltar más. Y dije, empecé a buscar en Google Air Alert. Ahí. También, sí. Famoso el Air Alert. No, Air Alert. No lo hagan. Entonces, la rodilla del saltador pasa eso, cuando uno sobrecarga. Entonces, cuando uno aprende a seguir los métodos, lo que dice la ciencia sobre cómo entrenar, por ejemplo, yo no tenía dolor en la rodilla desde que aprendí, no tenía nomás. Si uno aplica bien los métodos de entrenamiento, no hay problema, ¿ya? Y si ya llega a dar, por X razón, porque igual puede dar, aunque uno intente cuidarse lo más posible, hay que combatir la inflamación con hielo, descansando, cambiando el ejercicio. Por ejemplo, si yo hago un salto y caigo en una superficie dura, es mucho impacto porque cuando yo caigo el cuádriceps tiene que amortiguar la caída, la energía que uno trae. Pero ¿qué pasa si yo salto y caigo arriba de un cajón? Toda la fase de descender me la ahorré, entonces no amortiguo casi nada de energía. Entonces, por ejemplo, la técnica súper fácil para alguien que tenga rodilla del saltador y quiera seguir haciendo saltos, es hacer saltos hacia un cajón, hacia una altura donde uno elimine el impacto de la caída. O saltar y caer en una esponja, en algo más blandito. Eso también ayuda mucho. Pero también hay que bajar el volumen de entrenamiento. Eso también es importante. Hay que hacer hincapié que cuando tienen rodilla del saltador y siguen, porque hay personas que, tengo una molestia y siguen, quieren mantener su rendimiento, empiezan a echarse a perder estructuras aledañas, como por ejemplo el tobillo, la cadera, lesiones después lumbares y de ahí hacia arriba, por las cadenas musculares. Un lugar del cuerpo. ¿Qué hace el resto del cuerpo? Compensa para que esa zona se cuide. No sé si a alguien le ha pasado que ha tenido algún 15 o algo y le duele el tobillo, que hace uno como que cogea y se carga más por un lado, ¿cierto? Para que la fuerza del cuerpo no vaya en ese pie, el que está lesionado, en esa rodilla.
¿qué pasa? Si cargo más a un lado, ahora me puedo lesionar el otro lado. Entonces, que mi sistema no está funcionando adecuadamente. Entonces, muy importante, si uno tiene una lesión, cuidarse, ¿ya? Aquí nadie es Saiyajin, que se va a comer la semilla del ermitaño. Ya, eso es muy bacán y me gusta, pero por la fantasía, ¿no? La realidad, el cuerpo humano, si uno se lesiona, hay que respetar los procesos de recuperación, y si uno los respeta, se va a recuperar más rápido, entonces pues, uno puede volver a darle duro el entrenamiento antes y va a mejorar, va a llegar a un buen nivel antes. Entonces, lo más sensato es respetar los procesos de recuperación. ¿No? Y hoy en día para esas lesiones, cuando están recién comenzando, ya con todos los estudios que hay, son lesiones que se recuperan súper rápido. Los deportistas empiezan con una tendinitis, los dejan reposar una semana, después empiezan rehabilitación y a las 2-3 semanas ya están de vuelta en el alto rendimiento de nuevo. Está súper fuerte la investigación en esa área igual. Sí. Cada lesión tiene sus tiempos de recuperación y hay cosas que se pueden hacer en ese proceso para no perder fuerza, o trabajar otras áreas. Por ejemplo, yo tengo un primo que es doctor y tengo bastantes conocidos que son médicos, pero no me gusta cuando alguien se lesiona y el médico dice, ya, no haga nada en 3 semanas, y la persona está ahí no haciendo nada. No, pues si yo me lesioné el tobillo, puedo, no sé, puedo trabajar el core, por ejemplo, puedo hacer abdominales, puedo trabajar press militar, otro ejercicio, porque tengo lesionado el tobillo, no el hombro, entonces puedo hacer otros ejercicios para trabajar otra área, incluso puedo trabajar el área contralateral, por ejemplo, si tengo lesionado en la pierna derecha, puedo trabajar la izquierda, y eso hace que por ciertos reflejos neuromusculares, el área que fue lesionada no pierda tanta fuerza y tenga porque cuando uno entrena se pierde mucho, entonces se pierde menos en la otra. Claro. Entonces, hay varias cositas que se pueden hacer ahí que son bien interesantes. Sí, es bien interesante lo que dijiste. En ese método que descubrieron, no baja tampoco la hipertrofia del músculo, baja menos. Súper bueno. Es súper nuevo lo que dijiste, eso está hace poco, ¿no? De este año, yo diría, a mediados del año pasado, más o menos. Están aplicando bastante eso. ¿Lateral? Sí. No, más tiempo, si yo cuando estaba en la ULA, un profe me lo explicó. Ya ahí estaba, pero ahí estaba partiendo recién. Sí. Es que el conocimiento se genera y en que se masifica igual se demora un poco. Entonces, claro. Tenía un profe justo que estaba investigando eso, entonces era como que lo tenía ahí fresco. Y después yo lo volví a escuchar, pues como hace 3-4 años lo escuché de nuevo y fue, esto lo aprendí cuando estaba. Es que ahora se está aplicando harto en los deportistas de alto rendimiento. Yo estuve leyendo el otro día y lo estaban ocupando harto cuando tienen una lesión de tobillo, de rodilla. Entrenaban mucho la otra pierna para que no perdieran tanta masa muscular y para que la pierna mala mantuviera un poco el nivel y que no descendiera tanto. Sí, eso es súper importante, porque si uno entrena y está buscando mejorar el rendimiento deportivo, si hay una situación que te hace que se va a perder, uno que hace que se pierda, ya se va a perder, uno no puede hacer nada, pero que no se pierda tanto, lo menos posible. Entonces uno ocupa todo lo posible para que eso ocurra. Alimentación, kinesiología, fisioterapia, todo el tema. Mira, Joel estaba preguntando eso porque lo mandaron a kinesiología, así que tiene que ir. Sí, el kinesiólogo es un experto en rehabilitación, entonces si te mandan al kinesiólogo hay que ir porque él el que es experto en eso, ¿ya? Exacto. Por ejemplo, yo busco entrenar a las personas, pues si alguien se lesiona, igual yo sé cosas, yo puedo ayudarlo y todo, pero digo, mira, mejor que vaya al kinesiólogo, porque él es el que estudió y se preparó 100% para eso. Es importante igual aprender a derivar y que los otros profesionales vayan aportando. Yo, por ejemplo, yo sé de psicología deportiva, pero si alguien tiene una necesidad en esa área que yo no puedo, no tengo las herramientas, tengo... por ejemplo, un amigo que el profesor Felipe no lo conoce, y digo, mira, él es súper bueno, habla con él y te va a ayudar. Por ahí es importante ir a los profesionales en el área que te van a ayudar en esa lesión. Perfecto. Sí, o sea, es muy importante ¿sí? Eso que dijiste de derivar el entrenador. Mucha gente no lo cree, que cuando vienen los clientes y tú lo encuentras con un grado de hipertensión o diabetes y tú le dices, por favor, vaya al médico, tiene que ir si quiere entrenar de óptima manera, tiene que ir a hacerse los exámenes, y tú dices, pero no, entrenemos nomás. Como que no te creen esa parte, porque a los entrenadores nos ven bien alejados como del área clínica. Y en cierto sentido es verdad, pero nosotros si encontramos una persona que no está 100% apta para hacer ejercicio físico, hay que derivarlo. Exactamente. Súper importante, porque uno no sabe todo, pues sabe algunas cosas, más área de entrenamiento para mejorar el rendimiento, pero en otra área, aunque no haya estudiado, hay otras personas a lo mejor más capacitadas. Entonces bueno esto de derivar y hacer un trabajo multidisciplinario, trabajar con otros especialistas en
que involucran todas las áreas o todas las cosas que le puede pasar a un deportista. Y si uno ve los deportes de alto rendimiento, hay un equipo, no es un entrenador que guía todo el proceso, hay un entrenador, ayudante, kinesiólogos, médicos, ahora, en el que no estamos en alto rendimiento, no tenemos el equipo, pero sí podemos derivar a otros especialistas. Y eso es súper importante. Exacto. Chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacerle acá al profesor Daniel. Porque quedó una pregunta en el tintero delante, que estábamos hablando de planificación y después empezamos a responder todas las preguntas. Sí, para retomar un poco, yo creo que es la última pregunta que de mi parte yo te haría a ti. ¿Qué modelo de planificación es uno de los que más te gusta a ti o que más aplicas o que encuentres que tiene los mejores resultados? No sé, cualquiera de esas preguntas que pueda ser respondidas. Ya, mira, yo cuando partí en la parte de entrenamiento, incluso cuando estaba estudiando, lo que yo aprendía, yo soy muy de estudiar, y quiero aplicar como todo lo que aprendo. Entonces he pasado por hartos modelos tradicionales ocupados, modelo de precisión de la fuerza, modelo bifásico, ATR ocupado, microciclo estructurado como entrenamiento, ¿cómo se llama este? Hoy se me fue el nombre ahora, ahí me voy a acordar. En método integrado y el que ocupaba Mourinho, ¿cómo se llama? Ahí me voy a acordar, pero ocupaban estos modelos. Y cada uno tiene lo suyo, la verdad, y todos te pueden ayudar, ¿ya? Con el que yo me he sentido más cómodo ha sido con dos. Con el de periodización de la fuerza, de Tudor Bompa, yo creo que es el que he ocupado más y me siento muy, muy cómodo porque tiene una muy buena base fisiológica, de ciencia detrás, o sea, ahí nada está puesto al lote, es todo bien al detalle, me gusta mucho y lo encuentro fácil de planificar. Hay modelos que son muy complejos, que tienen muchas cosas y uno como que se pierde entre tanta complejidad. Eso lo encuentro bien sencillo y bien efectivo. A mí personalmente uno de los que más me gusta. Y el otro que me gusta harto también es el modelo integrado, que es el que ocupan, por ejemplo, en el Barcelona, y ahora en Chile hay muchos entrenadores que lo ocupan en básquet, en voleibol, en otros deportes, donde se ve, me gusta la filosofía, porque no es que se vea como todo separado, como lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico, como lo social, como cosas que se hacen por separado, sino que se integra todo. Entonces yo trabajo algo técnico, pero también estoy trabajando lo físico, lo social, ¿cierto? Lo mental, es como que va todo integrado, por se llama, con un énfasis en algo que uno quiere desarrollar. Esos dos yo creo que son los que más me he sentido más cómodo y que más me han gustado al aplicarlos, al probarlos. Bien, y con esos, como mencionaste 5 y te gustan más 2, ¿esos son los que te han brindado mejores resultados a tus deportistas? A ver, resultado, quiero explicar algo porque está el resultado deportivo, claro. Como yo puedo ganar o perder una competencia, ¿cierto? Y está el resultado en el logro de los objetivos de entrenamiento, que muchas veces... En esa parte... Claro, en esa parte de logro de objetivos de entrenamiento, sí, son los dos que me han llevado a tener mejores resultados. Y no solamente el resultado, sino que es el proceso, como que es un proceso más agradable, más fácil de entender, más fácil de implementar. Entonces, ha sido bueno en el proceso y eso al final a un buen resultado. Entonces, por eso creo que son las razones. Súper bien. Por mi parte, quedé claro. Alguien si tiene alguna consulta. Mira, aquí Jorge, espérame que ahí está, Jorge. A sus opiniones personales, ¿qué es más beneficioso para la ganancia de potencia? ¿Trabajos bilaterales o unilaterales en deportes tales como baloncesto, fútbol, etcétera? Perfecto. Yo pienso que todo va a depender de cómo, primero de los objetivos, de cuánto sea la ganancia de potencia y también de cómo se llama, de cómo nos vamos viendo con las evaluaciones, porque podemos probar un método, por ejemplo, que sea puros trabajos unilaterales y resulta que en ti no puede tener un buen resultado porque no se adaptó bien a tu organismo. Evaluamos y decimos, ¿sabes qué? Subimos súper poco, teníamos que subir 400, 500 watts y no lo subimos, entonces pasemos a trabajos bilaterales. Ya trabajamos bilaterales y resulta que en ti súper bien, y va a haber otras personas que puede ser uno mixto, todo eso va a variar. En mi opinión, decir algo certero en estos momentos, así como decirte esto va a ser mejor que esto para ti,
sería como meter las patas a los caballos, porque no se puede así decir algo tan estricto. Esa sería mi opinión. Sí, aportando un poco a eso, también pienso que depende mucho del deportista y de lo que va funcionando mejor. También hay que considerar la especificidad del deporte. ¿Ya? Hay deportes donde los movimientos de la competencia en sí son unilaterales, otros que son bilaterales. Por ejemplo, si yo entrenara a un levantador de pesas olímpico, de hace arranque, envión, ¿cierto? En sí los movimientos son bilaterales, entonces se ocupa mucho para entrenar movimientos bilaterales, porque es como lo más específico de la competencia. Aunque también ahí de repente se hacen movimientos unilaterales que con sus ciertos objetivos que también son muy buenos. Pero predominan más los bilaterales. Y en otros deportes, por ejemplo como el taekwondo, el básquet, el fútbol, donde son movimientos más unilaterales, ahí sería más específico hacer ese tipo de trabajo, como lo unilateral. Entonces un factor es la especificidad y también de lo que va generando, porque un ejercicio unilateral, por ejemplo una sentadilla búlgara, tiene un factor más de inestabilidad. Entonces son muy buenos para, por ejemplo, trabajar o desarrollar la propiocepción, que es un sentido, ¿cierto?, de aprender a percibir el cuerpo. Ahora, si yo lo hago, pero esos ejercicios no me permiten trabajar con tanta carga. Entonces, como sobrecarga, con un peso. Entonces, si yo trabajo después con un sobrepeso más grande, también trabajar con un peso más grande también hace que mi cuerpo esté como más atento y también trabaja la propiocepción, ¿se entiende? Entonces, cada uno yo creo que tiene lo suyo. Yo soy más de mezclar, de ocupar ambos. Por ejemplo, cuando yo entreno, ocupo los dos. Por ejemplo, hago sentadillas con carga, harto peso, y después, no sé, pues, por ejemplo, canguro, sentadillas, por ejemplo, sentadillas búlgaras con salto con un pie, con sobrecarga con 2 discos en las manos, cosas así. Yo soy más de ocupar ambos. Yo pienso que ambos se potencian mucho más que haciendo uno de los dos por separado. Esa es mi opinión personal. Ahí, Jorge, no sé si quedó claro o si hay alguna otra duda, porque yo creo que sí, las dos cosas son súper válidas, lo que dijimos, porque encerrarse a decir algo, en estos momentos el deporte está creciendo tan rápido o el área investigativa, que cerrarse a algo en estos momentos, el que se cierra, por decir, se pisa la cola. Así están las cosas hoy en día. Sí, pues puede ser que alguien investigue, yo no he visto investigaciones de eso, pero imagínate, alguien dice, quiero saber, porque es una buena pregunta para una tesis. Le puedo decir, por ejemplo, en el deporte de rugby, quiero ver qué funciona mejor. Entonces hago a la mitad del equipo, le hago entrenamientos unilaterales, a un tercio del equipo unilaterales, al otro tercio entrenamientos bilaterales y al otro tercio de los dos. Y veo cuál de los tres me dio mejores resultados. Entonces, sería interesante, creo que hoy día en la noche voy a ver si encuentro algo de eso, pero sería interesante ver qué pasa. Ahora, el tema de los estudios científicos es que son muy específicos. Por ejemplo, cuando se hace un equipo de rugby, va a ser, no sé, un equipo masculino, de 20 a 30 años, de tal país, de tal lugar. Entonces puede ser que en un estudio en un lugar me dé un resultado y en otro país me dé otro. Entonces, cuando ya se hace mayor volumen de investigación, y por ejemplo, en todos los lugares, en todas las edades, en hombres y en mujeres, por ejemplo, da siempre que el entrenamiento unilateral tiene mejores resultados, ya vamos todos con unilateral si yo juego rugby, porque está ultra demostrado, ¿se entiende? Pero yo no he visto mucha investigación sobre ese tema y mucho volumen de investigación. Entonces no podría dar una opinión así como decir, no, mira, está toda esta evidencia de atrás que me dice que parece que por acá va la cosa, ¿verdad? Pero igual es Jorge puso ahí porque su opinión es personal, así que en opinión personal todo suma. Estuvo buena. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan, chicos? Niñas. Estamos. Bien. Creo que por allá estamos. Oye, vamos a rato. Sí. Vamos casi para las 2 horas. ¿Cómo el portafolio? Bien. Ya, buenísimo. ¿Algunas palabras de cierre, Alan? Primero, agradecer a todas las personas que estuvieron acá con nosotros, que preguntaron, interactuaron, y espero que hayamos sido de aporte para ustedes y que hayan podido resolver sus consultas, sus dudas. Y también agradecerte a ti, Daniel, por esta invitación. La verdad es agradable compartir después de ya casi un año más o menos, compartir, vernos.
seguimos creciendo, tú igual te sigues especializando, sigues creciendo como persona y eso está bueno en el deporte y en el ámbito que nosotros estamos, estar constantemente renovándonos. Así que bien, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alan, por la experiencia. La invitación a todos es seguir aprendiendo, perfeccionándose, compartiendo. Uno crece mucho compartiendo con los demás. Así que vamos a estar haciendo más directos también para que... También me gustan los que preguntan porque ya nos fuimos en la media rama, estamos hablando de otro tema, pero igual es entretenido. Se hace más o menos. Así que gracias a todos los que participan. Y la invitación siempre es seguir aprendiendo porque en este campo uno nunca termina de aprender. Así que, también invito a todos a seguir a Alan en sus redes sociales. Está como entrenador Alan. Alan, ¿cómo es? Entrenador.alan. Entrenador.alan, para que lo sigan ahí en Instagram. Y ahí va subiendo también hartas cosas bien entretenidas, así que para que vayamos viendo ahí qué es lo que nos va compartiendo sobre entrenamiento funcional y otras cosas también que Alan comparte. Ahí cultura Rapa Nui también está viendo, ¿cierto? Y otras cosas bien entretenidas. Así que están todos invitados a seguir a Alan. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Nos vemos. Chao a todos, que estén bien. Un abrazo, chao, chao.